Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y hoy voy a hacer un vídeo de historia, como todos, pero voy a hacer un vídeo de historia dedicado a poder informar sobre un evento que está ocurriendo a día de hoy y que nos repercute más que nunca, que es el conflicto entre Israel y Palestina. Quiero explicar esto porque sí que es verdad que la gente conoce los hechos, Israel está matando a muchos civiles en Palestina, pero no conocen el trasfondo de los hechos. Entonces, este vídeo lo quiero hacer para que aquella gente que está volcada a apoyar al pueblo palestino, que sepan con un poco más de complejidad qué es lo que realmente pasó, por qué los judíos quieren Palestina y todo en general, ¿vale? No me voy a meter mucho más en la introducción. Entonces, para que vosotros lo entendáis, este conflicto no es de hace... A ver, la gente dice que es de hace 75 años, porque fue cuando se creó el Estado de Israel. Pero no es verdad. Este conflicto entre Palestina e Israel, o entre Israel y los pueblos árabes, viene desde hace muchísimos años. Estamos hablando que se remonta a la época del Imperio Romano. Del Imperio Romano. Estamos hablando del año 1 antes y después de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la época de Roma, cuando el Imperio Romano estaba en su máxima extensión, que tenía toda Europa prácticamente, los romanos tenían una provincia que era la de Palestina, pero que en aquella época se llamaba Judea. En la época de Roma, lo que a día de hoy es Palestina, antes se llamaba Judea. Se llamaba Judea porque era donde habitaban los judíos, no hace falta ser muy listo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los judíos no querían formar parte de Roma y entonces hicieron una revuelta, una revolución en contra de Roma y no sé si, bueno, no sé si era el emperador o la persona que se encargaba de dirigir de dirigir o de gobernar la zona de Judea que se llamaba Tito, cogió al ejército romano, lo envió a Judea y arrasó con Judea entera. Estamos hablando de que vino el ejército romano y pasó de huello con cuchillo y le cortaron la cabeza a todos los judíos que habían ahí y no dejaron ni uno vivo. Entonces, los romanos, como castigo a los judíos, aparte de arrasar su ciudad, sus templos y haberlos matado a la mitad de la población, pasaron de llamar el Judea, de llamarse Judea, le cambiaron el nombre a Palestina, al nombre que tenía de Palestina. Entonces, en 1517, lo que era Palestina pasó a ser dominio del Imperio Otomano, el Imperio Turco. Y gracias a eso, mucha población árabe de la zona oriental se emigraron ahí, a la zona de Palestina. Por eso en Palestina luego hay muchos árabes, precisamente porque durante la época del Imperio Romano, durante 400 años, fueron musulmanes, pues claro, eran musulmanes los turcos, pues muchos árabes y musulmanes fueron a emigrar a Palestina. Entonces fue como, para que vosotros entendáis cómo lo que es Palestina pasó de ser la Judea de los judíos a ser la Palestina de los musulmanes. Los judíos hicieron una revolución a los romanos los pasaron a cuello, le cambiaron el nombre de Judea a Palestina y luego, hay muchos años más tarde, los otomanos ocuparon ese lugar y hubo mucha emigración árabe a esa zona, que por eso Palestina era una zona musulmana. Entonces, todo esto, la ocupación la ocupación del Imperio Otomano dura hasta 1917, porque el Imperio Británico hace una estrategia maestra y es que le dice a los palestinos: vamos a hacer una cosa, si vosotros os rebeláis contra los otomanos, os dejaremos más territorio y os podéis quedar vuestro territorio de Palestina. Y entonces, así es como consiguieron derrotar al Imperio Turco en la Primera Guerra Mundial. Pero es que hicieron otra estrategia más cerda, los ingleses, con los judíos que eran multimillonarios. Y es que le dijeron, sobre todo a la familia Rothschild, judía, le dijeron, bueno, si vosotros no financiáis en la guerra con vuestro dinero judío, Palestina será para vosotros otra vez. ¿Qué pasa? Que ahí es donde está ese choque de intereses. Que los ingleses le prometieron a los palestinos que si luchaban para echar a los turcos, les dejarían su territorio de Palestina más lo que consiguieran. Pero es que luego los judíos le dijeron: darnos pasta
y entonces os regalaremos Palestina para que sea un Estado judío. Claro, los ingleses ahí la cagaron estrepitosamente. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es lo que se le llama la Declaración de Balfour, que yo la he leído, es un texto donde dicen los ingleses: estaríamos contentísimos de que Palestina se convirtiera en un hogar para los judíos debido a su persecución en Europa, bla, bla, bla. Entonces es cuando, después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, se decide que tiene que haber un lugar donde los judíos no sean perseguidos, porque en la época de Hitler y también como el Tercer Reich ocupó Europa entera, ¿qué pasa? Que no había ni una zona donde los judíos no podían esconderse en Europa. Entonces tuvieron que pirarse y tuvieron que emigrar sobre todo a Palestina. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces dijeron: ay, pobrecitos los judíos, han muerto muchos, pobrecitos, les han perseguido. Y coge la ONU y dice: vale, pues ahora por mis cojones en Palestina se va a hacer un Estado judío. Por mis cojones. Y entonces los judíos dijeron: perfecto. Y los árabes dijeron: pues no, es nuestro territorio. Es nuestro el territorio. ¿Qué es lo que pasa? Que la ONU dijo: me la suda. Partió el territorio entre Israel y Palestina en dos, lo partió en dos y dijo: esta parte para los judíos y esta parte para los palestinos. Claro, los palestinos estaban enfadados porque decir: vale, yo entiendo que le han pasado mal el holocausto, muy bien, pero no es motivo para coger y decir: no, pues ahora nos metemos en tu territorio, te quito un cacho y para ello, por la face, aquí, por la cara. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en 1948 oficialmente se crea el Estado de Israel y es cuando empiezan los conflictos que derivan a lo que está pasando a día de hoy. Que es cuando para que tampoco me quiero meter mucho más en el tema. Entre 1948, que se crea el Estado de Israel, hasta prácticamente a día de hoy, básicamente Israel se ha dedicado a pelearse con todos los países vecinos, todos los países árabes, como no los pueden ni ver a los judíos. ¿Qué pasa? Que se han dedicado a pegarse a hostia los judíos con todos los árabes. Y hasta el día de hoy, que fue cuando al final Hamas hizo un ataque a Israel, porque ya estaban hasta los huevos de que los israelíes los estuvieran sometiendo, y fue cuando Israel ha empezado a eso, a bombardear, a matar y a hacer un genocidio, que es lo que están haciendo a día de hoy en Palestina. Y pues nada, no tengo nada más que decir, simplemente era para explicaros un poco cómo funcionaba el tema de Israel y Palestina. Así, para hacer un breve resumen antes de terminar el vídeo, básicamente es la época de Roma, le hace una revuelta a Tito y lo que hace Roma es arrasa a los judíos y cambiar el nombre a Palestina. El Imperio Otomano o el Imperio Turco ocupa ese territorio y hay inmigración árabe, que por eso son musulmanes los palestinos. Luego, después de la Primera Guerra Mundial, los ingleses hacen la rateada de te prometo esto a los judíos y le prometo esto a los musulmanes, y hay un choque de intereses. Palestina permanece siendo un territorio del Imperio Británico y después de la Segunda Guerra Mundial se parte por la mitad por el Holocausto y se le regala a los judíos una parte. Y luego ya por último, pues eso, los judíos se van peleando con los palestinos y con los países árabes de alrededor, y entonces los judíos pasan de ser esto a ser esto y esto, a ser lo que a día de hoy es un gran territorio genocida que está cometiendo crímenes de guerra, que la verdad es bastante triste. Y pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Básicamente es un vídeo que tiene la finalidad de informar y espero que os haya servido también para conocer un poco más a fondo lo que es la guerra entre Israel y Palestina, que yo no lo llamaría guerra, lo llamaría genocidio, porque una guerra es... Mira, por ejemplo, lo que es una guerra es, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia. Porque Rusia lo que está enviando a Ucrania son 400.000, me parece que son 400.000 soldados profesionales. Y los ucranianos están enviando un montón de soldados profesionales más los profesionales que tienen de la OTAN. Eso es una guerra. Lo que está pasando entre Israel y Palestina es un genocidio, porque Israel tiene un ejército muy potente y tiene detrás a Estados Unidos, y Palestina pues son gente que sí, que tiene armamento, tiene misiles, pero son cosas muy rudimentarias, no tienen el poder que tiene Israel. Entonces Israel es un peso pesado que está atacando a un pueblo pues que no tiene cómo defenderse realmente. Por eso digo que siempre que hay que posicionarse del lado de las personas que están sufriendo,
porque Israel está siendo un estado genocida que no debería haber existido. Pero bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.